ellos tienen una gran experiencia, o sea, gran experiencia no, tiene años de tradición de hacer sake, de hacer aguamori, de hacer este tipo de productos a base de arroz, pero que quisieron hacer un whisky, y este whisky no quisieron hacer un whisky más, quisieron hacer un whisky que tuviera indicativos autóctonos de Okinawa. Entonces, eso es la parte que a mí me llama mucho la atención y me gusta tanto, digamos, de este whisky, aparte que él me agrada bastante. Bueno, vamos a iniciar. Resulta que se crea una cervecería de sake que se llama Nisato, que se fundó en 1846 y se dice que actualmente es la cervecería más antigua que aún sigue en pie en la zona de Okinawa, ¿verdad? Que son como unos islotes, una serie de islas de Okinawa, de un trópico subtropical, o sea, de un clima subtropical, mucho bosque, mucha playa, todos esos aspectos naturales que influyen, pues, obviamente en la maduración de sus productos. En aquel entonces, o sea, en 1846, el reino de Ryukyu solo permitía que 30 personas, o bueno, después 40 personas, de cada pueblo pudieran producir el aguamori. Cada pueblo, y ojo, y también escogían 3 pueblos nada más. Entonces, en aquel entonces, este reinado dijo, bueno, está bien, van a hacer aguamori en la zona de Okinawa, lo pueden hacer en solo 3 pueblos. Y yo elijo los 3 pueblos que eran Sakiyama, Akada y Karasuzubori. Y después autorizaba solo a 3 personas producir en cada uno de estos pueblos ese producto que luego se convirtió o aprobaron que fuera de 40. ¿Ok? Y después este producto se convierte en un regalo muy atractivo que en países lejanos como China. Desde entonces la cervecería de sake de Nisato ha heredado todas las técnicas y licores tradicionales durante más de 170 años. Ellos siguen manteniendo su tradición en la producción de sus productos y actualmente está dirigida por la 7ª generación de la familia. Después de 1924, la cervecería ha cambiado de generaciones, por no decir de administradores, porque la cervecería era como una cooperativa, digamos, como para que me entienda mejor, ¿verdad? O sea, había mucha gente que invertía y casi como que todos eran dueños, digamos, prácticamente, para que me entiendan un poquito más. Entonces va cambiando de generaciones o elecciones de junta directiva, como, ¿verdad? Y van cambiándolo, y la administración de tal, y se traslada a diferentes ciudades ahí mismo en Okayama. De hecho, durante diferentes años, a partir de 1924, fue cambiando de ubicación su producción, dentro de Okayama, eso sí, Okinawa, perdón. Para 1989, el Suishi Shinsato logra desarrollar una levadura sin espuma, la cual se llama levadura Aguamori número 101. Para el 2001, para ser más claro, en el mes de marzo, la sexta generación se hace cargo de la destilería, o de la cervecería en este caso, que es la generación de Suishi Shinsato. Para el 2006, en abril, comienza a operar una nueva fábrica en Fusaki, ciudad de Kuruma. En ese mismo año, pero en junio, se obtiene la certificación ISO 9001, perdón. Y para agosto del 2016, la 7ª generación toma el control de la cervecería. En este caso, Kenji Shinsato, es la nueva generación que toma la administración en el 2016. Para el 2017, en julio, más o menos, o sea, aquí estamos casi en la fecha, el tipo de empresa cambió de sociedad colectiva. ¿Se acuerdan que yo les dije que era tal vez como una cooperativa o algo así? Realmente se llamaba selección colectiva, a Shinsato Shuso Co. Limitada. O sea, pasa a ser ya un corporativo, una empresa. Para el 2020, que es la parte que nos interesa más, en abril del 2020 se obtiene la licencia para fabricar whisky. La obtienen directamente ellos y la producción comienza en ese mismo año, pero un mes después. Aquí vamos a hablar de un tema importante. ¿Qué es aguamori? Aguamori.
porque el aguamori es uno de los complementos o licores que vamos a encontrar dentro de esta botella de whisky de Cinsato, que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Y les cuento, el origen, bueno, el aguamori, el origen es, como les dije, es Okinawa. Por eso ellos quieren utilizar el aguamori en el whisky, porque quieren que el whisky tenga ese perfil, sin dejar de sentirse como whisky, ¿verdad? Que tenga ese perfil autóctono, originario de la zona de Okinawa, que les contaba antes. El aguamori normalmente tiene una porción alcohólica de unos 25 a 30%, como algún licor tradicional, pero puede ser más alta, dicen ellos. La materia prima que se utiliza normalmente es arroz, pero ojo, vean qué interesante esto. Específicamente ellos hablan del arroz de grano largo, tailandés, un arrocito un poquito más largo. Aunque aquí estamos hablando de whisky, es importante conocer todo esto para poder entender por qué el perfil de este whisky me da notas similares al aguamori. Es un destilado no fermentado como el sake. Vean qué interesante, muchas veces se confunde sake con aguamori, o podemos confundirlo. El sake es fermentado como una cerveza, no es destilado, lo que sí es el aguamori. La fermentación dice que utiliza un hongo llamado koji o koji negro. Es exclusivo del clima cálido y húmedo de Okinawa. Acuérdense, esos climas ayudan a madurar más rápido. El sabor tradicional, típico, digamos, del aguamori es una sensación terrosa, ligeramente dulce, a veces con toques florales o salinos. Obviamente está muy cerca del mar. Y el aroma normalmente es muy complejo, a veces ahumado o afrutado, y dependiendo pues del tipo de maduración que le dio, o sea, la madera le aporta esa diferencia entre ahumado y afrutado. Esto es un punto importante que ellos dicen. Ellos creen vehementemente que uno de los aspectos importantes para hacer su aguamori y que sea pues tan exitosa de tantos años, ¿verdad? Los controles de temperatura que ellos tienen que tener durante todo el proceso de producción de su aguamori e inclusive de sus otros destilados, ¿verdad? Como en este caso el whisky. Son importantes y se fijan mucho en eso. Y obviamente ellos hacen todavía, aunque tienen mucha tecnología en la mano, aunque hacen muchas pruebas, ellos siguen haciendo sus productos de forma artesanal, que es muy importante. Si ven aquí a mano derecha, pueden ver algunas de las presentaciones de aguamori de Cinsato. ¿Okay? Y aquí un poquito parte de la maceración, o en este caso la fermentación, que eso lo vamos a ver más adelante, porque ya hablando de eso, vamos a conocer un poquito del producto. El proceso de producción del aguamori. El primer paso es la inoculación del arroz con el koji negro. El arroz se lava, se cocina al vapor y se inocula. Este hongo ayuda a descomponer el almidón en azúcares fermentables. Qué interesante. La fermentación, que ellos llaman moroni o moromi, se añade agua y levadura al arroz con koji para crear el moromi. El moromi es una especie de mosto parecido al de whisky, ¿verdad? El mosto. Se fermenta por varios días o inclusive semanas. Ojo ahí, o sea, lleva mucho más tiempo que la fermentación del whisky. Luego se destila, a diferencia del sake, el aguamori, eso ya les comenté antes, el aguamori se destila una sola vez en alambique tradicional, normalmente tipo pot still. Una sola vez, qué interesante. Claro, esto es muy general, puede ser que ellos lo hagan doble, etcétera, ¿verdad? Esto es una información general, pues para que nosotros conozcamos qué es eso del aguamori y cómo se hace, simplemente. Esto concentra el alcohol y los sabores. Bueno, perfecto. La maduración es opcional, dicen ellos, o sea, que la aguamori recién salida de los destiladores, de los alambiques, ya se puede beber, ¿verdad? Pero sí puede envejecerse durante 3 años o más. Y si pasa eso, adquiere otro nombre que es kusu. Adquiere un sabor más suave y profundo como un ron añejo o un whisky suave. Básicamente que el aguamori es un destilado, a diferencia del sake, que el sake sí es un fermento como tal, ¿verdad? En este caso
pues el aguamori, igual este tipo de arroz que ya, bueno, lo comentamos ahorita, que se utiliza, básicamente lo que hacen a grandes rasgos, ¿verdad? Es pues tomar el arroz, lavarlo, después de esto lo ponen a vapor, ¿verdad? Para ir igual aflojando los azúcares, y después de esto, ya Víctor, eso cuando sería pasa, casi como el proceso de la cebada cuando se maltea. parecido, exactamente parecido, muy parecido, nada más que en este caso el arroz no tiene un proceso de germinación como tal, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero sí sigue casi el mismo fundamento, correcto. Y ya después de eso rocian el koji sobre el arroz, y ya después pasa su proceso de fermentación en los tanques de acero inoxidable, que lo dejan ahí aproximadamente unas 2-3 semanas. Y después pasa a filtración, se destila una vez, es decir, ya puede pasar o no pasar a guarda, eso dependiendo de lo que quiera hacer la casa. Okay. Bueno, continuamos entonces con el whisky, que era el que estábamos ahorita entrando en ese momento, Víctor, que vos ya te incorporás. Yo les decía a los whiskeros al principio que esta gente de Sinsato quiso desarrollar un producto o quiso desarrollar un whisky, ¿verdad? Que sea exclusivamente de Okinawa, o sea, que la gente identifique directamente el whisky como tal, o sea, que tuviera algún, en este caso el aguamori, que tuviera algún indicativo dentro de ese whisky que lo haga único, ¿verdad? Y obviamente creado por la cervecería más antigua de Okinawa. Es una mezcla única que dicen ellos, que utiliza cebada malteada, trigo y arroz. Eso es lo que nos dicen, no nos dicen más. Yo obviamente saco el arroz es por medio del aguamori, el trigo no sé, y la cebada malteada definitiva. Ahora, esa cebada malteada y el trigo no sabemos exactamente si fue comprada, sí sabemos que hay whisky escocés, pero no sabemos si es un whisky escocés terminado o ellos compraron los granos a granel, como decimos popularmente, allá en, ¿cómo se llama? En Escocia, y lo produjeron en Japón. Eso sí, no lo sabemos directamente. Y esto lo hicieron con el fin de madurarlos tanto, o se maduró el whisky al final, tanto en roble americano, ojo, nuevo y con alto tostado. Eso me llamó la atención. Y Mizunara también. Ahora, no sabemos si el Mizunara se utiliza ya como con la mezcla del whisky madurándose o si se utilizó con el aguamori. Eso no nos lo dicen, lo cual es lógico, ¿verdad? Obviamente las empresas normalmente dicen algunas cosas, otras no, para que no le copien el modelo, etc. Inspirado en tradición japonesa de precisión, pureza y respeto por los ingredientes, Sinsato representa un puente entre el arte del whisky escocés y la sensibilidad nipona, ofreciendo una experiencia sensorial única de conquista. Vean qué interesante, aquí ellos lo dicen abiertamente, ellos usan whisky, no sé si a granel o ya terminado, whisky escocés con whisky japonés y con aguamori en esta mezcla. Y eso es lo que lo vuelve al final muy, pero muy interesante. Dicen ellos que cada sorbo del whisky Sinsato le transporta a las islas de Okinawa, donde la cálida brisa tropical lo transporta a usted a los aromas cítricos y al suave murmullo de la brisa marina. El aguamori, Víctor, que se usa en la mezcla de este blend, de este whisky, es un aguamori que se añejó en barricas de roble por 13 años. 13 años, correcto. Ojo ahí. O sea, el aguamori que ellos están usando en la mezcla estuvo 13 años en barrica madurado. Este espíritu, correcto, dice, es una mezcla de whisky mezclado de ultramar de Escocia y aguamori añejado en barricas de roble por 13 años, que agrega una dulzura delicada y suave derivada del arroz al poderoso sabor de la malta. Entonces ellos quisieron hacer esa no, y también al ser pues destilado solamente una vez, eso ayuda a que se conserve muy bien mucha la parte del mosto original, ¿verdad? Entonces en este caso la combinación del koji, que también lo hace un poco aromático, pues le va a aportar bastante al el sabor del whisky como tal, ¿verdad? Y bueno, y las notas a barrica, que por tantos años ha estado ahí el aguamori,
pues se aprecian bastante en el whisky como tal también. Pero sí, el que sea destilado una sola vez, eso ayuda a montones a todo lo que le aporta el whisky como tal, ¿verdad? Es una parte muy importante porque entre más veces se destila, pues se pierde un poco más del mosto original, que en este caso sí se logra apreciar bastante, ¿verdad? Bastante bien, exactamente. Se envejece en barricas de, como dijimos antes, ya el whisky como tal, la mezcla, tanto en roble nuevo americano con un nivel de carbonizado alto. No nos dicen si es nivel 3 o nivel 4, pero sí nos dicen que es un nivel alto de carbonizado. Al utilizar barriles nuevos, dicen ellos, y muy carbonizados, el aroma a vainilla del aguamori añejo y el aroma a vainilla de los barriles tradicionales del roble americano se combinan de manera compleja, creando un sabor rico y suave, dice que. Y por tercer punto, no se filtra en frío, Víctor. Perdón, así que no se filtra en frío. Correcto. Esto lo que hace es que sí, todavía conserve también, pues muchas de las notas, va a sonar raro decirlo así, pero como de la parte de las notas grasas, por ahí, de esta parte que va a tener el whisky, que lo va a hacer más suntuoso. Entonces, al no filtrarlo en frío, todas esas notas se van a conservar ahí bastante. ¿Qué color más bonito? De un color oro pajizo, un oro pálido, muy, muy bonito. Qué rico, se puso dulcísimo, frutas dulcísimas. Oiga. Yo hice la prueba, pero con hielo. Vamos a tener que ponerle agüita y ahora para probarlo. Bueno, llegamos a las notas de cata, mi querido amigo Víctor. Bueno, pues de entrada de lo que podemos percibir acá, y la madera, por supuesto, bastante presente. Vamos a encontrar la madera, notas a caramelo, vainilla, por supuesto que le aporta mucho la barrica como tal, sabores dulces, un poco de chocolate incluso, también bastante agradable, chocolate oscuro, sí. Hay mucha frescura, Víctor. Creo que tiene un poquito de jengibre. Bueno, la sensación, él no tiene jengibre, la sensación me da jengibre. La nota acá. Sí tiene ese toque que le da el Mizunara, que es esa sensación ahí como a típica de los japoneses, ¿verdad? Que es esa sensación como incienso, esa parte herbal. Incluso algo mineral también. Sí, tiene algo mineral, tenés razón. Una sensación salina, mineral, tal vez salina no, pero sí hay una sensación mineral. Ahorita, por el momento, sin nada, estoy sintiéndolo más herbal, con un toque mineral. La herbal sí te la debo yo. Sí. La parte cremosidad, digamos, la parte de la vainilla y el caramelo. Lo logro percibir también bastante. Ajá, pero yo lo siento más como de fondo, ahorita, en este momento, ¿verdad? Es complejito él en nariz, le cuento. Sí. Por toda la mezcla de estos productos que tiene, ¿verdad? Estos granos. ¿Sabes qué le siento? Una madera, pero una madera como muy fresca, como madura. Es que no sé cómo explicarlo, como... O sea, que como húmeda todavía, como... Como cuando uno pasa por un aserradero después de que ha estado lloviendo por ahí. En el aserradero debería estar bien seca la madera, pero me da una sensación como una madera húmeda, terrosa. Sí, me da una sensación como a verde, como a bosque húmedo, o sea, como un bosque lloviendo, una cosa así. Uy, sí. Qué vacilón, lo siento más dulce, ¿no? Con agua. Ahorita le pongo un hielito después, pero...
Yo sí con hielo sí lo he probado, sí, se aprecia un poco más dulce, pero Mira, en nariz mira también, por supuesto. las piernas ahí, delgaditas y varias. Joder. Tiene un toque especiado al final, muy agradable. Al final en la nariz, ¿verdad? A mí al final sí me queda lo que le logro percibir más es como esta nota que mencionaba ahora, el chocolate, pero el chocolate oscuro. Lo especiado, si no, igual como te digo, bueno, pues es cuestión de percepción, ¿verdad? Es que Si no, creo que es, vos sabes que se siente, lo que pasa es que él tiene jengibre, entonces el jengibre te da frescura y también te da un picoteo, te da una sensación que puedes confundir con especiado, digamos. claro. Tal vez no es especiado, es picante, o sea, es fresco y picante, herbal, muy Sí, la nota verde, fresca, sí. un bosque, algo terroso, terroso como musgo, como cuando llueve, esa sensación que uno siente cuando llueve, que nosotros le decimos aquí tierra mojada, pero con más verdor, como cuando uno está en un bosque o en la montaña aquí, hay una sensación que le llega a uno cuando está al aire libre, cuando llueve, así en bosques verdes. Sí. Hay que hacer la prueba, tengo que ir a un bosque un día de estos entonces, con el whisky. Creo que tiene una sensación a cítrico, pero de limón, tal vez un cítrico como de la hojita del árbol, no tanto como la piel de la piel del limón, no, tal vez la hojita del árbol de limón. Puede ser, puede ser. Está bastante complejo, nariz, la verdad. Está bastante complejo en nariz, te cuento, bastante complejo. Esa nota de limón, más como, bueno, la siento yo como, la percibo un poco más como a la hoja de limón. Correcto, correcto, a la hojita de limón. Ahora sí le siento ese chocolate que decías vos, pero te voy a decir una cosa de ese chocolate, Víctor. Ajá. No es chocolate negro. Yo le siento un chocolate como con leche, cremoso. Puede Sí. ser puede ser que me esté engañando con el caramelo y esté confundiendo, pero lo siento. Vos lo sentís Sí, un poco más cremoso. un chocolate más lechoso, como chocolate con leche, diría yo. Chocolate con leche, sí. ¿Vos lo Sí, sí. sentiste negro? Sí, yo se siente Amargo. chocolate Yo no le he sentido nada amargo a esto. oscuro. No, bueno, no amargo como tal, sino chocolate oscuro. Digamos, no con leche como tal, ¿verdad? Esas notas herbales están fabulosas. Y hay unas frutas tropicales, unas frutas golosas, unas frutas, yo no sé si en almíbar podría ser, digamos, como las compotas o frutas en almíbar, quizás duraznos o albaricoques en almíbar. Hay una dulzura ahí al fondo muy rica, frutal. Ok, Sí, albaricoque sí la... vamos a ver qué Muy dice. albaricoque. Yo aquí tengo las notas oficiales. Las notas oficiales, porque aquí conseguí yo otras notas. Como no había tanta información en la página web de Sensato, entonces busqué Claro. también otras y me encontré unas que son espectaculares, buenísimas, pero les voy a comparar con las notas oficiales que me dio el importador en la ficha técnica. Entonces dice que es un ámbar medio de color, ámbar medio, yo diría un ámbar, yo diría no ámbar, yo diría un oro, para mí es un oro, Sí, en no realidad ámbar. sí. Y dice que el aroma es madera suave, sí sentí una madera suave pero húmeda, notas de cereales y un toque marino. El toque marino no lo sentí, tal vez hay una sensación como mineral, como decía Víctor, pero así como marino no, salino no, pero hay una sensación, sí, sí, Víctor, una sensación Sí. mineral. Y la mineralidad está, es un hecho. Ok, muy bien, vamos a seguir con Boca. Ahorita les vamos a hablar de las notas de cata las otras que me encontré que me encantaron. Tiene, tiene un cuerpo medio, tal vez.
Sí, ahí se hace presente la no filtración en frío. Hay una untuosidad ahí, que se siente como aceitosito un poquito. Hay una entrada dulce, es una mezcla de frutos tropicales y caramelo, vainilla, miel. Mira, aquí me está... Lo mineral La también. producción dice que miel también en boca. Sí, ya queda bastante. Bueno, a mí me queda así bastante. Lo dulcito igual también sí. Qué vacilón. Retrogusto. Pero bueno. Qué rico. Qué rico. Y vieras que la sensación, ya no tanto de frescura, sino de picor del jengibre, que yo le sentí jengibre en nariz, pero en boca, no tanto el frescor, sino al final queda un picoteo muy agradable, leve, unos 3/10, algo leve, muy agradable, mucho caramelo. Creo que él es más escocés en boca y más japonés en nariz. ¿Qué pensás vos, Sí, Víctor? correcto. Sí, toda la razón. Sí. Y de hecho en los costados de la lengua, la parte de la madera, la nota del rostizado de la madera, se percibe bastante también. Sí, hay una sensación sequita y quemadita, hay una sensación de madera quemada. Sí. Él es más complejo en nariz que en boca. Es más escocés, esa es la mejor. Es más escocés en boca que en nariz. La nariz es muy japonesa, muy herbal, con sus toques de vainilla, caramelo, chocolate y floral no tanto, pero tal vez puede tener algo ahí escondido en nariz, pero en boca sí es más escocés, más cremosón, mucha fruta, madura, en almíbar, en miel. De hecho, la miel se siente perfectamente que es miel de abeja, sí. Se siente que es miel de abeja. Está rico, está bastante bueno. Es muy goloso, y tiene esa sensación al final, que ese es el jengibre, al final fijo, man. Sí. Qué rico. Vamos a ver qué dicen las notas de cata oficiales. Las notas de cata oficiales dicen que el sabor es complejo. Dice que es complejo. A mí me pareció más complejo en la nariz, pero bueno. Sí, no, igual, yo estoy de acuerdo con vos también. Es seco. Al final la madera te hace una sensación como más sequita, pero al decir seco, no sé, yo diría una sensación seco, es que no, medio no llega. Bueno, digamos que un seco medio, con una sensación quemada de la madera, pero seco, no estoy seguro. Con No, seco no es, le digo que no. Especies, ¿qué va haciendo la boca en especies? Yo no le... Aparte de la vainilla, claro. Pucha, yo esas notas especies se las debo. Yo le siento el picoteo al final como un jengibre. Y le siento, bueno, la vainilla, que ellos lo consideran como especies para hornear. Era un final bastante rico también. Sabes que sí puede tener alguna cosilla ahí, alguna pimienta, pero no pimienta negra, tal vez. Alguna pimienta blanca o algún otro tipo de pimienta. ¿Vos has probado pimienta Szechuan? No. Bueno, no es pimienta como tal, ¿verdad? Se le llama así. Es un tipo pues parece mucho a la pimienta, viene con una cascarita. Se utilizan mucho en este tipo de cocina se utilizan mucha especia, que es cocina como del Medio Oriente. Ajá. Y esa especia tiene una sensación en boca que es bastante seca, en paladar, y también deja cierto cosquilleo en la lengua. Entonces, ¿sí? A mí, digamos, lo que podría hacer referir ahí sería como eso. Más que todo, pero sí tendrías que probar la pimienta Szechuan para ver vos y qué te parece, si lo logras relacionar. Qué bueno que está, ¿no? Está bastante rico. El final es larguito, persistente. Sí,
Un buen final, bastante. Dice, la ficha técnica dice que el final es persistente y ligeramente ahumado. Ya hablamos de eso del ahumadito, que va quedando la madera y se siente un poquito quemadita. Ahumado no de turba, sino un ahumado que le genera, sí, obviamente, el nivel de carbonización alta que tuvo, claro, las barricas. Ahora bien, vean, muchachos, les voy a compartir nuevamente esto, porque aquí, vean, vamos a ver qué tan perdidos andaban. Me encantó estas notas de carta, las saqué de una página, como hay tan poca información, de una página de whisky, especializada en whisky, internacional, por supuesto, y dice esto: nariz, aromas delicadamente. Esa palabra es muy importante para describir este whisky. Es muy delicado en aroma, es delicada la entrada, la salida. Hay un poco sí especiado que puede darle una fuerza adicional, pero es muy delicado. Entonces dice que son aromas delicadamente equilibrados de caramelo suave, y el caramelo se siente suave, con un chocolate cremoso que tal vez pueda yo confundir con chocolate cremoso y es un caramelo, pero bueno. Una vainilla, frutas maduras de pera, manzana, esas no las pegamos, pero digamos yo sí sentí que había mucha fruta muy madura, o sea, que está como compota, cocinada, sí, o con almíbar, etcétera, y me dio una sensación de pera y manzana, dicen ellos. Y un sutil toque de roble tostado, ese también está. Se perciben matices florales. Yo sentí más herbal que floral. Esas se las debo también. Sí, pero sí hay un perfume muy agradable, entonces puede haber. Yo con las flores no soy muy bueno tampoco, digamos. Yo siento cuando algo es floral, pero digamos yo decir, mira, esto es como una rosa, y esto es como un clavel, y esto es como una margarita. Olvídate, yo eso sí no lo puedo determinar, pero eso es por un asunto de registro, ¿verdad? Sí, me pasa. Pero hay gente que lo hace y buenísimo por ello. Y un sutil, toque de roble tostado. El roble tostado se mantiene, se percibe poco, pero se mantiene. Se perciben matices florales y una ligera nota especial que aporta elegancia. Esa nota especial final, yo la siento, como lo siento muy fresco en nariz, puede ser también por la parte floral y herbal, yo lo relaciono con el jengibre. Entonces yo siento que es fresco y siento que hay un poquito de especiadito al final, que se lo siento como si fuera un jengibre, digamos, directamente. Y vean la boca, qué interesante, whiskeros y whiskeras, entrada sedosa y redonda. Y él es muy sedoso, es redondo, es porque es que viene por la complejidad, se siente como un sabor complejo, general, un sabor que en todas las partes de la boca sentís muy similar, eso da a entender algo redondo, ¿verdad? Con sabores a miel y almendra. Eso no lo encontré yo. Madera dulce y un toque de cítricos. El cítrico que yo le sentí es de la hoja de limón, tanto en nariz como en boca. No le sentí como que fuera un cítrico maduro, dulce, no. La textura es suave y armoniosa, sí, sin nariz. El sabor evoluciona hacia notas más profundas de malta tostada y un punto de té verde. Té verde. El té verde lo siento en nariz, vos sabés, se me escapó, pero lo siento más en nariz. Espérate para ver si en boca. Yo no se lo siento mucho en paladar, la verdad, el té verde. No, usted sí. Sí, yo también en nariz. Producción me dice que sintió el té verde en nariz, yo también. En boca. Sí, yo en paladar en boca no. No, en boca no, igual que Víctor. 3-0, porque Víctor, producción y yo sentimos más el té verde en la nariz que en la boca, la verdad. El final es persistente, suave y limpio. Deja un retrogusto ligeramente dulce, sí, con ecos de madera y esa madera quemada, fruta seca y especies suaves.